Buenos días. Vamos a, vamos a pasar a la enseñanza. Vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde, de esta mañana, perdón. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, amado. Nos quiere enseñar. Y yo espero que vengas con corazón dispuesto. No escucharme a mí, no ver qué digo mal, qué digo bien, no. Que escuches la palabra de Dios. Escuches lo que Dios quiere decirte. Ese es el fin de este día, amado. Eso es lo que Dios quiere este día. Eso es lo que Dios quiere. Que lo escuches a Él. Que lo escuches a nadie más. Que tu corazón solamente sea ese, es el fin de venir el día de hoy. Escuchar su voz. Escuchar sus palabras. Escuchar sus palabras. ¿Te parece si oramos antes de iniciar? Antes de empezar, busquemos que Dios nos hable, amados. ¿Sale? Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, tú conoces mi torpeza, Señor. Tú conoces cuál torpe soy, Señor. Pero tú, Señor, eres grande, Señor. Tú, Señor, eres poderoso. Tú, Señor, estás aquí. Aquí estás, yo lo sé. Porque tu palabra lo dice, Señor, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Señor. Padre amado, Cristo, tú conoces los corazones de los que estamos aquí el día de hoy, Señor. Tú conoces las intenciones por las cuales venimos hoy aquí, Señor. Tú las conoces, Señor. Tú las conoces, tú conoces a todos, a cada uno de los que estamos aquí. Padre, yo te pido, Señor, que nos abras el corazón, Señor. Si hay en medio de nosotros un corazón duro, un corazón soberbio, un corazón engreído, Padre, quítaselo y pone un corazón de carne para que Él te pueda entender, para que ella te pueda entender. Padre, y a mí ayúdeme, Señor. Yo no soy más, yo no soy menos, Señor. Yo solo soy alguien que quiere exponer lo que tú dejaste escrito, Padre. Ayúdanos el día de hoy. Te lo pedimos en el glorioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amado, hemos venido hablando y hemos estado hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Y en cada exposición de la que hablamos, decimos, pues siempre hay una enseñanza, siempre hay un tema del cual Jesús quería mostrarles a cada uno de nosotros en particular, a sus discípulos, a la gente que estaba a su alrededor, a los que se acercaban a Él. Él siempre Él siempre enseñaba y mostraba su grande amor para cada uno. Y vamos a seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar y seguir hablando acerca de ello. Si ves bien ahí, dice la fe, un acto de confianza. La fe es un acto de confianza. Vamos a ver dos eventos, dos historias que pasaron en aquella época, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Vemos de este lado, de tu lado izquierdo, vemos a Jesús, se ve la imagen, sosteniendo a una niña. De este lado, de tu lado derecho, vemos una mano queriendo tocar un vestido, una ropa. Y abajo, la fe, un acto de confianza. Es lo que vamos a ver, amado. Es lo que vamos a ver. Vamos a entender cuáles fueron esos actos de confianza que nos muestra la Escritura. Hay personas, amado, que tienen la capacidad de enfrentar con serenidad, con tranquilidad, los problemas de la vida cuando la solución parece estar a su alcance.
parece estar a su alcance, pero cuando el problema, cuando las dificultades se salen de control, entonces muchas personas que son tranquilas, serenas, llegan en un punto que se desesperan y se turban. E incluso algunos llegan a llenarse de amargura, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad que se les presente en su vida. Sin embargo, la verdadera fe nos permite seguir confiando aún cuando nos enfrentamos a un problema que no parece tener solución. Llámese enfermedad, llámese divorcio, llámese problemas familiares, llámese problemas de hijos, llámese problemas en el matrimonio, llámese problemas económicos, llámese tal. A veces nos llegan esos problemas que nos llegan a ahogar y podemos decir muchas veces que esos problemas ya no tienen solución. Sin embargo, la fe verdadera nos permite seguir confiando que aunque enfrentando problemas, hay solución. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado y enfrentado problemas en nuestra vida? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de nosotros seguimos vivos el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros seguimos estando con nuestras familias el día de hoy? ¿Cuántos? Eso quiere decir que ha habido solución. Pero nuestro Dios amado, nuestro Dios suele usar ese tipo de circunstancias, ese tipo de problemas para hacer notorio su gran poder. Para magnificar, para engrandecer su gracia de una forma extraordinaria. Y eso lo vimos unas semanas atrás cuando hablábamos acerca de cuando los discípulos se enfrentaron a una gran tormenta. Los discípulos veían que ya no había solución. Ellos entendían que iban a perecer. Ellos entendían que iban a morir. Decían entre ellos, ya esto se acabó hasta aquí. Pero cuando parecía que ya nada tenía solución, aparece nuestro glorioso y amado y Señor Jesucristo. Y veíamos el domingo pasado la historia del endemoniado gadareno. Y hoy, amado, veremos a una niña moribunda y a una mujer con muchos años de enfermedad. Y en los dos casos, amado, tanto el de la niña como el de la mujer, la confianza en Jesús hizo la diferencia cuando ya no había esperanza. Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 24. Del 21 al 24. Marcos 5, del 21 al 24, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice el texto. ¿Qué vemos aquí, amado? ¿Qué nos enseña aquí? Vemos aquí la aflicción, la desesperación, la aflicción de un hombre respetable y próspero llamado Jairo.
llamado Jairo. Marcos nos dice que era uno de los principales de la sinagoga, era uno de los líderes, los grandes líderes de esos templos de aquella época, uno de los principales de la sinagoga. La sinagoga, amado, era un lugar donde los judíos se reunían en el día de reposo cuando estaban lejos del templo de Jerusalén, ya lo hemos hablado. Y cada sinagoga tenía un oficial. Tenía un oficial o un grupo de oficiales que se encargaban de supervisar todo lo que había y todo lo que tenían en ese culto de adoración. Estas personas eran elegidas debidamente a su carácter, debidamente a su liderazgo, o sobre todo por su gran devoción religiosa. Eran muy respetados por todo el pueblo. Entonces Jairo era muy respetado por todo el pueblo y dentro de la sinagoga. A él lo observaba todo mundo. Todo mundo sabía quién era Jairo. Todos sabían. Lo llamativo de esto es que Jairo estaba estrechamente conectado con los líderes religiosos de Israel. ¿Quiénes eran los líderes religiosos de Israel? Los fariseos, los escribas y los sacerdotes, que como ya hemos estudiado, como ya hemos visto semanas atrás, ellos habían mostrado un fuerte rechazo hacia el Señor Jesucristo. Habían tenido un fuerte aborrecimiento hacia el Señor Jesucristo. Es lo que estas personas mostraban, y de ese grupo era Jairo. Y lo vemos a ese hombre religioso, a ese principal de la sinagoga, a ese líder de la sinagoga, lo vemos postrado de rodillas en su casa, porque su única hija de 12 años estaba a punto de morir. Y Jairo, amado, Jairo sabía que Jesús era capaz de sanarla. Eso lo sabía Jairo, porque había escuchado todos los eventos y milagros que Jesús había hecho. Él había escuchado cómo los demonios le decían a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios. Tal vez eso lo escuchó Jairo. Y fue también en Capernaum, donde Jesús llevó a cabo la mayor parte de sus milagros durante su ministerio en Galilea. Y amado, entendiendo a Jairo, comprendiendo a Jairo, los padres somos capaces de hacer lo que sea por amor a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Somos capaces de hacer lo que sea por amor a nuestros hijos. Por eso no le importó a Jairo postrarse ante Jesús delante de todo el pueblo. No le importó. No le interesó lo que la gente le iba a decir. A pesar del riesgo que él corría debido a su posición social y religiosa. Él amaba a su hija más que su reputación. Él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento, a menos que Jesús decidiera hacer algo por ella. Eso a él no le importaba. Lo que me importa es mi hija, lo que me importa es la que está pegada a mí. Y a él no le importó qué es lo que le iban a decir. Tal vez lo iban a correr, lo iban a expulsar, no lo sabía. Pero a él no le importó. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder por completo su prestigio social y religioso. Amado, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has luchado? ¿Cómo has luchado ante una situación como esta? Llámese tu matrimonio, llámese tu familia, llámese tus hijos. ¿Qué haces para luchar por eso? ¿Qué haces? Este hombre llamado Jairo hizo hasta lo imposible. Hizo
hasta lo imposible. Pero una de las cosas que a veces hace Marcos, y no sé si ustedes se han dado cuenta, lo han leído detenidamente, una de las cosas que hace Marcos es introducir una historia dentro de otra historia, y aquí tenemos un milagro dentro de otro milagro. ¿Sí se dan cuenta? Una historia dentro de una historia y vemos un milagro dentro de otro milagro. En Marcos 5, versículo 25 al 34. Marcos 5, versículo 25 al 34 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? ¿No estás viendo que la multitud te aprieta? Y tú dices, Jesús, ¿quién me ha tocado? Sus mismos discípulos, la gente que decía creer en Jesús, haciéndole de menos y diciéndolo, que no tienes lógica, que no piensas. Estás viendo el montón de gente y tú dices, ¿quién me aprieta? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. En los versículos 25 y 34, amado, ocurre algo que pone a prueba la fe que Jairo había mostrado hasta ese momento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pone a fe la prueba de Jairo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Y después vemos a una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Que cuando oyó hablar de Jesús, llegó a él por atrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Amado, la providencia de Dios es tan extraña en ocasiones. Es muy extraña en ocasiones. Si nos damos cuenta, la hija de Jairo tiene 12 años de edad. Y esta mujer tenía 12 años con este problema. ¿Sí te das cuenta? Su providencia hermosa. La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años con su enfermedad. Que muy probablemente en el mismo año en que nació la hija de Jairo, esta mujer se enfermó. Y sus historias comenzaron a desarrollarse separadas la una de la otra, hasta que las dos se toparon con Jesús y quedaron unidas para siempre. Para siempre. Esta mujer tenía un serio problema de salud, pero también tenía un problema religioso que a su vez le ocasionaba un serio problema social. Porque cuando una mujer tenía la menstruación en Israel, debido a las leyes levíticas del Antiguo Testamento, esa mujer era considerada religiosamente inmunda por 7 días. Por 7 días.
7 días en que esta mujer no podía participar de las reuniones de adoración. Eso pasaba en ese tiempo. No podía participar de las reuniones de adoración, ni en la sinagoga, ni en el templo, y todo lo que ella tocare quedaba impuro. Y esta mujer llevaba 12 años así, amado. Date cuenta la magnitud de la aflicción de esta mujer. Llevaba 12 años así. Y esta es una ilustración que Dios usó en el Antiguo Testamento para mostrarnos la corrupción del pecado. Lo mismo hizo con la lepra para mostrarnos lo mismo, la corrupción del pecado. Si ella, amado, si ella tenía esposo, él no podía tocarla. Además, imagínate eso. Si ella tenía esposo, no podía tocarla. Su familia no podía tocarla. Sus amigos no podían tocarla. 12 años sufriendo de impureza ceremonial. Nadie se podía acercar a ella. Y ella no se podía acercar a nadie. 12 años viviendo así. 12 años viviendo así. Aparte de su enfermedad, no podía tocar a nadie según la religión. Y esta mujer, amado, no pudo llevar una vida normal. No pudo llevar una vida normal. Aparte de la debilidad que seguramente les causaba esta hemorragia, ella seguramente había tenido que sufrir vergüenza y soledad. Vergüenza y soledad. Dice que había gastado todo su dinero yendo de médico en médico, probando toda clase de remedios sin ningún resultado. Esta mujer no tenía esperanza alguna de encontrar solución a su problema. No tenía esperanza alguna. Hasta que se entera de Jesús. Hasta que se entera de Jesús y que Jesús había vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado las normas religiosas y sociales al mezclarse entre la multitud hasta llegar a Jesús. No le importó, amado. No le importó lo que la gente pensara, no le importó lo que su familia pensara, no le importó lo que le iban a decir. Ella decidió llegar hasta Él. Amado, ¿así actuarías tú o así actúas tú? Amado joven, ¿así actúas tú sin importar lo que digan tus amigos, sin importar lo que digan tus familiares? ¿Vas a Jesús? Tú sabes que tú tienes un problema. Y tu problema es el pecado. Tú sabes que necesitas un cambio. Tú sabes que esta vida ya te está agobiando. Pero también sabes que hay una solución. Y esa solución es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y tan pronto, amado, esta mujer tocó a Jesús, ella sintió que la hemorragia se detuvo. Y mi amado, lo que los médicos no pudieron hacer por 12 años, Jesús lo hizo en un segundo. Bendito su nombre, y gratis. Bendito su nombre, amado. Sin embargo, ahora esta mujer sabía que lo que acababa de hacer podía meterla en grandes problemas. Por eso ella dice en la Escritura que ella temblaba para acercarse a Jesús. No quería ser descubierta. Recuerda que ella era menstruosa con flujo de sangre constante. Ella no podía tocar y mucho menos a un rabí, y menos en público. Eso era algo terrible, eso era una ofensa. Mas ella se atrevió. Así que es muy probable que ella haya considerado la posibilidad de salir huyendo de allí tan pronto como pudiera. Tan pronto lo tocaba, ella quería salir huyendo porque sabía que eso ella no lo podía hacer.
No quería ser descubierta. Pero entonces Jesús hace algo bien extraño. Hace algo bien extraño. Y mis amados, recuerden que ellos van camino a la casa de Jairo para sanar a la niña. La niña está muy enferma, la niña ya está muy moribunda, la niña se está muriendo. Jesús va a casa de Jairo, Jairo va con ella, Jairo va con él. No había tiempo que perder, tenía que ser rápido. Jairo estaba desesperado. Vamos rápido, Jesús, vamos rápido, maestro, vamos rápido, rabí, mi hija se muere. No había que detenerse en nada. Sin embargo, Jesús se detiene sin prisa y pregunta: ¿quién le ha tocado? ¿Quién le ha tocado? Con cientos de personas apretando a Jesús, preguntar algo así en una situación como esa no parece tener sentido. Más imagínate, no parece tener sentido. Tienen prisa de irse y Jesús se detiene, tranquilo, voltea, viendo tanta gente y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntaron algo así, era algo sin sentido. Y no es, amado, no es que Jesús no sabía quién lo había tocado. Él sabía quién le había tocado. Él lo sabía. Pero había una razón por la que tenía que preguntar eso en público. Jesús había decidido sacar a la luz pública lo que esa mujer trató de mantener en secreto. Lo que esa mujer trató de mantener en secreto. Entonces, aquí entendemos tres cosas importantes. Tres cosas importantes, amado, que el Señor Jesucristo nos quiere que veamos. Número uno. El Señor aprovechó esta ocasión para ayudar a esta mujer a tener un mejor entendimiento de lo que acababa de ocurrir. Recordemos que ella creía que lo único que necesitaba era tocar el manto de Jesús para poder ser sanada. Pero el Señor le hace ver que lo que hizo la diferencia fue el hecho de que ella había depositado su fe en Él. Así que, mi amado, fue la fe, no el manto, no la ropa de Jesús. La ropa de Jesús no tenía poder en sí misma. De hecho, amado, déjame decirte y recordarte, porque ya lo he dicho otras veces, ni siquiera la fe tiene poder alguno para hacer absolutamente nada. Nada. Hay personas que dicen: yo tengo una gran fe, pero tener una gran fe o tener poca fe no hace ninguna diferencia, amado. Ninguna diferencia. Tú puedes tener la fe que tú quieras. Tú puedes tener la fe que tú quieras. El asunto no es tener una gran fe o poca fe, es en quien tú depositas tu fe. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es en quién tú depositas tu fe. Esta mujer pudo haber depositado su fe solamente en la ropa de Jesús, no en Jesús. Alguien dijo que esta mujer tenía un conocimiento débil y una fe fuerte. Por eso Jesús aprovecha la oportunidad para exaltar su fe y para corregir su conocimiento, para que ella entendiera que no fue la ropa, sino la fe. ¿En cuál? La sanó. Punto número 2. Vemos la ternura, amado. Vemos la ternura y el cuidado del Señor Jesús. El hecho de que el Señor haya hecho esta declaración en público era para hacer saber a todo el mundo que esta mujer por fin estaba ceremonialmente limpia.
Fue una declaración pública de que por primera vez en 12 años esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Comenzaría a mezclarse con la gente sin ser rechazada. De manera que fue por su propio bien. Por su propio bien. Punto número 3. Esta mujer se había acercado a Jesús para obtener la sanidad de su cuerpo. Pero había encontrado, en cambio, sanidad y salvación. Sanidad y salvación. En el versículo 34, amado, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, queda libre, queda sana de tu aflicción, queda sana de tu azote. La palabra que se traduce como sanar en el texto griego también puede traducirse como salvar. Salvar. Indistintamente en el Nuevo Testamento es vete en paz. Shalom. Shalom. Vete en paz. Vete en paz, mujer, le dice el Señor. Por fin te has reconciliado con Dios. Por fin estás bajo la bendición de Dios. Tú has obtenido por medio de la fe, más de lo que querías, más de lo que necesitabas, más de lo que hubieras podido imaginar. Esta mujer había llevado en su cuerpo ese recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero Cristo había quitado no solo su aflicción, sino también su vergüenza. Su vergüenza. Y decía: vete en paz. Vete bajo la bendición de Dios. De Dios. Así que, mi amado, imagínense la angustia de Jairo y la irritación de los apóstoles. Hay una niña en peligro de muerte y no hay tiempo que perder. Si de por sí, amado, la multitud era un problema, al ver a Jesús era un problema de seguir avanzando, ahora resulta que Jesús se detiene a conversar y a platicar con esta mujer. Si fuéramos uno de nosotros, rápido nos acusarían: qué imprudente y qué esto. Ya quién sabe qué nos dijeran. ¿De verdad? Que no usas la razón. Así estaban actuando los discípulos. ¿Qué no ves, Jesús? Que esta niña se muere y tú ahí platicando. Pero Jesús tenía otro plan. Jesús tenía otro plan. Lo que el Señor está haciendo aquí no solo parece irracional, parece muy irresponsable. Parece muy irresponsable. Imagínense que llega a la sala de emergencia, a un hospital, una mujer que lleva años padeciendo una enfermedad crónica. Y a la vez llega una niña que se está muriendo, que está entre la vida y la muerte. Y el médico de turno decide tratar a la mujer y dejar morir a la niña. Ese médico podría ser denunciado por negligencia médica. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que los discípulos, aquellos sabios, estaban viendo de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús, si pudiéramos entenderlo. Fue de esa manera negligente, entre comillas, que Jesús actuó como alguien dijo: Jesús está actuando aquí como ese médico imprudente. Imprudente. Entre comillas estaba actuando Jesús. Y por supuesto ocurre y pasa todo lo que temían. Todo lo que temían, todo lo que ya sabían que iba a ocurrir por tardarse. Durante el tiempo que Jesús estaba tratando con la mujer, platicando con la mujer, la niña muere. Y lo que vamos a ver es un evento trágico, en el que Él brilla
y brilla el poder, la compasión y la ternura de Jesús. De Jesús. Versículo 35. Versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas al maestro?, le decían. Imagínate, amado, imagínate la escena. Imagínate la escena y ponte en el lugar de Jairo. Hace rato que él viene desesperado, diciendo, pensando que su hija iba a morir. Y ahora escucha esta noticia. Escucha esta noticia que su hija había muerto. Tuvo que haber sido un golpe muy duro para Jairo. Unos minutos antes había algo de esperanza, pero ahora todo estaba perdido. Ya mi hija había muerto, decía Jairo. Si hubiésemos llegado unos minutos antes, mi hija aún viviera. Pero cuando estos hombres llegan a avisarle que su hija había muerto, imagínate la escena, amado. Imagínate a Jairo. Mi hija ha muerto. ¿Por qué tuvo que intrometerse esta mujer en nuestro camino? Si no hubiese sido por esta mujer, mi hija hubiese vivido. Ella llevaba 12 años enferma y no se iba a morir por un día más. ¿Por qué Jesús no pensó en venir con ella otro día? ¿No pudo haber esperado un poco para sanarla? Y para darle una oportunidad de vida a mi hija. Imagínense lo que hubiese pensado Jairo en ese momento. Esta niña que tenía todavía una vida por delante. Pero entonces Jesús, que conoce a Jairo y sabe lo que está pasando allá adentro en su cabecita, interviene para poner su mente tranquila. Tranquila. Versículo 36 y dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree solamente. ¿A poco no es hermoso esto que hace Jesús, amado? ¿A poco no es precioso esto que hace Jesús? Mis amados, no importa cuán terrible pueda ser una situación, no importa cuán terrible pueda ser una situación, cuán grande el problema lo veamos nosotros, no importa, nuestro Dios sigue en control de todo. Nuestro Dios sigue en control de todo. Es muy probable, amado, que Jairo haya llegado a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Tal vez pasó por su mente desde Jairo: si tan solo se hubiese apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor Jesucristo sabía que no había razón alguna para apurar el paso. Él lo sabía. Las cosas iban a suceder en el momento preciso y al final de cuentas iba a ser evidente, porque Dios todo lo tiene bajo control, como lo da a entender Hechos capítulo 1 versículo 7. Ahí dice que todo está bajo control. Es lo que da a entender ese texto. Amado, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro problema. La gracia de Dios nunca actúa según a nuestro problema. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Según lo previsto. ¿No te has puesto a pensar, amado, como decíamos hace rato? La mujer tenía 12 años con esa enfermedad. La niña tenía 12 años. ¿No crees que eso tenía que suceder en algún punto?
El mismo día que nace la niña, el mismo momento se enferma la mujer. Y en el mismo evento se encuentran las dos. Todo lo tiene bajo control. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Si Jairo insistía apresurando que Jesús actuara de acuerdo a su tiempo, su corazón se llenaría de temor y de confusión. Y lo mismo va a pasar contigo y conmigo, mi amado. Si a veces queremos apresurar las cosas según yo creo que así tienen que ser. Las cosas no pasan porque tienen que pasar, no. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Si tú pretendes que Dios se acomode a tu horario, tú vas a tener problemas constantemente. Y tu corazón se va a llenar de temor. Tu corazón se va a llenar de confusión, de aflicción, de todo. Si tú quieres que las cosas se hagan a tu horario, a como tú quieres. Y no es como tú quieres, es como Dios lo tiene previsto. Lo tiene previsto. No te canses. Una vez le dije a alguien, no seas que estés peleando contra el mismo Dios. Ten cuidado. Pero Jesús le presenta otra alternativa a Jairo. No temas, cree solamente. Deja de hacer las cosas en mi tiempo. Déjame hacer las cosas en mi tiempo, le está diciendo Jesús. Y verás que infinitamente mejor es mi tiempo que el tuyo. Mi tiempo que el tuyo. Versículo 37 al 38. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y lamentaban mucho. En los días del Señor, amado, aunque ustedes no lo crean, no sé si has escuchado de eso, habían plañideras profesionales. Es decir, eran personas que eran contratadas para la familia para llorar en el sepelio. Eran personas que se dedicaban solamente a llorar y a llorar y a llorar en cualquier sepelio. Y las contrataban. De hecho, eso todavía ocurre, amado, en ciertas culturas aquí en México. Hay un pueblo que se llama San Juan del Río, en Querétaro. Hacen cursos de plañideras. Hacen concursos, perdón la palabra. Hacen concursos de plañideras. Concursan para ello, amado. Se ponen a llorar y a llorar y a llorar y a llorar en los sepelios. Y en los tiempos de Jairo, la cantidad de llorones dependía de lo que tuvieras. La familia pobre pagaba 2 llorones. Si era familia rica, pagaban más llorones. Y como Jairo era un hombre de buena posición económica, pues Mateo nos dice que en su evangelio que era un gentío el que estaba llorando en la casa. Imagínense cuánto gastaron por no sé cuántos lloronas. No, hombre. Así que si eras pobre, ni modos. Si tenías para pagar un llorón, una llorona, y si no tenías nada, pues ni modo, tú ibas a hacer el oficio de llorón o llorón. Versículo 39. Y entrando les dijo, versículo 39 al 40, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Se dieron cuenta de algo, amados? ¿Se dieron cuenta de algo? Que en un segundo esta multitud de llorones profesionales pasó del lloro a la burla.
Pasó del lloro a la burla. En un segundo comenzaron a burlarse del Señor. ¡Qué horrible! En un segundo comenzaron a burlarse de la palabra que había salido del Señor. Muchas veces así hay gente que se burla y los he visto. Los he visto que se burlan. A veces los ven muy espirituales y otras veces los ven muy burlones de la palabra del Señor. Aguas. En un segundo comenzaron a burlarse, pero es evidente que Jairo estaba confiando en Cristo. Es evidente que Jairo estaba confiando en Cristo a pesar de las burlas, a pesar de las ironías, porque él y su esposa hicieron lo que el Señor les dijo. Jairo, no temas, créeme. No temas, créeme, cree solamente. Ven conmigo a la habitación de la niña. Y se van a la habitación de la niña. Y Jairo y su esposa, Pedro y Juan, entraron a la habitación. Y mis amados, lo que ocurrió allí adentro es una extraordinaria mezcla de poder, de compasión y de ternura. Bendito su nombre, así es nuestro Dios. Versículo 41. Versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y una vez más, amado, una vez más nosotros tenemos que entender en este pasaje a la luz del contexto de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, por una vez más el hecho de tocar el cuerpo de un muerto dejaba a la persona en un estado de impureza ceremonial, y a Jesús no le importó. Tocó a la niña muerta y Jesús pasa por alto ese detalle. Toca la mano de la niña y le dice en arameo, Talita, Talita. Esto, amado, esto es precioso, precioso. Talita es en un diminutivo y nuestra Biblia lo traduce niña, niña. Es como decirle, mi amor, cariño, tesoro, despierta, despierta, despierta. Es como un padre, amado. Es como un padre que llega a la habitación y se acerca a la cama de uno de sus hijos y le dice, mi amor, mi amor, mi amor, preciosa, preciosa, es hora, levántate, levántate. Y la palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él les habla, los muertos lo oyen y lo escuchan. Y la niña vuelve a la vida. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Así es nuestro Dios, amado. Así es nuestro Dios. Mi niña, amor, tesoro, levántate. ¿Cuántas veces ha venido así nuestro Señor? ¿Cuántas veces ha venido así nuestro Dios? Aquellos que hemos entendido el arrepentimiento y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo nos llamó? Como su gran tesoro. Bendito nuestro Dios. Así nos llamó. No como los seres humanos, no como los hombres. Ya levántate, vámonos a la escuela, ya, ya se te hizo tarde. Vaya, híjole, y si no te levantas. No, así no es nuestro Dios. Nuestro Dios, mi amor, preciosa, levántate. Ese es nuestro Jesús. Versículo 42 al 43. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Mi amado,
no solo la levantó de los muertos, sino que al mismo tiempo le pide a los padres que le den de comer, porque probablemente esta niña estuvo hambrienta durante todo el tiempo que estuvo enferma. ¿Qué aprendemos de esta historia, amado? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con estas historias? Por un lado, nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino también Él sabe cuándo, en qué tiempo y cómo hacerlo. Para Él no hay causas desesperadas e imposibles. De verdad, amado. Para Él no hay nada imposible. Él es el Salvador. Cuando todo parece perdido, ahí está Él. Para nuestro Dios no hay nada perdido. Pero Él sabe cómo, cuándo hacerlo y lo que Él tiene que hacer. Solo nos corresponde confiar. Tanto Jairo como los discípulos pudieron haber pensado que Jesús estaba siendo negligente. Pero en esa supuesta tardanza era parte de su amor, amado. Era parte de su amor. ¿Oyeron eso? Era parte de su amor. Jesús se tardó a propósito por amor a Jairo, porque al final de cuentas le dio mucho más de lo que él había pedido. ¿A qué se acercó Jairo? Jairo no se acercó a Jesús para decirle, resucita a mi hija. Jairo se acercó a Jesús para que la sanara. Pero el Señor aprovechó la tragedia para revelársele a Jairo más ampliamente y fortalecer su fe. Muchas veces Dios actúa así, amado. Muchas veces Dios actúa así. Muchas veces Dios se te revela así, ante tantos problemas, ante tantas dificultades, ante muchas enfermedades. Dios se revela así. Por amor a ti, para revelarte a ti y para fortalecer tu fe. Y yo sé que esto que yo voy a decir ahora es más fácil de aceptar que cuando estamos aquí en la iglesia sentados, tranquilitos, cómodos, de hablar de la fe. Ten fe, cree en Jesús. Eso pudiera ser muy tranquilo y cómodo. Sí, qué bueno, qué padre. Voy a creer y voy a fortalecer mi fe y voy a tener fe y tal. Aquí tranquilitos y cómo podemos escucharlo hasta bonito. Cuando estamos aquí en la iglesia sentaditos, tranquilos, cómodos. Pero cuando estamos allá afuera, el día a día, ante tantos problemas, mi amado, una de las formas en que Dios muestra su amor y su cuidado para con nosotros es haciendo las cosas en su tiempo, aún en medio de los problemas. Allá afuera es cuando nos verdaderamente entendemos dónde está nuestra fe. Ante el día a día, ¿qué tanto es tu confianza en Dios? Allá, ante los problemas. Aquí tú pudieras decirle a cualquier hermano, no, yo tengo fe, solamente cree, hermanos. Pero cuando te vienen tus problemas a ti, ahí se ve verdaderamente si hay fe. Si hay fe. Hay fe. Dios muestra su amor y su cuidado para con nosotros, haciendo las cosas a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. No en el tiempo de nosotros. Eso es aparte de su amor. No es por negligencia que Él lo hace, es por amor. Es por amor. Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido. Y recuerda, no son los problemas o circunstancias que están en nuestro alrededor lo que nos llenan de angustia y desesperanza. No son los problemas los que nos llenan de angustia. Es nuestra falta de fe. Es nuestra falta de fe. Algunos podrían decir, nosotros sabemos
de Dios. Nosotros conocemos de Dios. Yo tomo clases de teología. No, yo tomo esto para entender más la Biblia. Sí, qué padre, qué bueno que te preparas. Eso es padre. Pero a la hora de los problemas, tu conocimiento de Dios no resulta bueno. No resulta bueno por la falta de fe. Y en cierto modo eso es arrogancia. Arrogancia. Y mi amado, lo último que yo no quiero echarle alcohol a la herida, pero yo creo que es importante que tú entiendas que eso es arrogancia. Porque lo que está detrás de nuestro descontento, lo que a mí no me gusta, lo que a mí no me agrada, lo que está atrás de este descontento, de lo que no te gusta, de lo que está detrás de nuestra amargura, porque muchas veces vuelve amargura, es el pensamiento que si Dios no hiciera caso nos hiciera caso a esta situación, todo estaría bien. Muchas veces pensamos que Dios tarda en actuar. Ay, le he orado a Dios y le he orado a Dios y esto y esto y esto. Y de verdad, a veces nuestras oraciones son como que, por favor, Señor, levanta y nos, híjole, y hace no sé qué tanta cosa. Como queriéndole hacer manita de puerco a Dios. Y salva a mi hija, y salva a mi hijo, y saca no sé qué. Queriéndolo hacer a tu tiempo, a tu modo. A tu modo, y eso no va a pasar. A tus tiempos, no. Es al tiempo de Dios. Tú no sabes más que Dios, amado. Yo no sé más que Dios. Yo no sé más que Dios. Y lo mismo podemos decir de la metodología de Dios. Si la mujer con el flujo de sangre si hubiese salido con la suya, ella se habría desesperado inmediatamente de la escena después de tocar a Jesús. Perdón, se había desaparecido. Si ella se hubiese salido con la tuya, si se hubiese ido sin que Jesús la llamara y la confrontara, ella se hubiese salido con la suya. O de seguro hubiese pensado que los vestidos de Jesús tenían poder. Eso es lo que hubiese pasado. Porque muchas veces así pasa. Muchas veces así pasa. A veces pensamos que las cosas pasan porque nosotros somos muy espirituales. No, es que lo oré al Señor y por eso pasó. No, sí. No, sí puede pasar. Pero no es en tu tiempo. Es en el tiempo de Él. ¿Y para qué? Para que no pongas tu confianza en ti mismo ni en otra cosa, sino solamente en Dios. En Jesús, en Él y nada más. Gracias, hermano, porque oró por mí y pasó así. Gracias a Dios, porque en su tiempo lo hizo, no en el hermano ni en la hermana. Dios sabe por qué hace las cosas. Ese era su plan de Jesús. Jesús todo lo tenía planeado, amado. Todo lo tenía planeado. Jesús quería darle algo mucho mejor a esa mujer. Y por eso no dejó que el milagro pasara desapercibido. Desapercibido. Mis amados, confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control y que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a la nuestra. Eso es confiar en Dios. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, siempre hará lo que es mejor. Siempre hará lo que es mejor. ¿Sabes para qué? Para su gloria y para nuestro bien. Así actúa nuestro Dios. Ahí está Pablo orando al Señor, pidiéndole al Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Cuántas veces no hizo Pablo eso? Pablo pidió que le quitaran el aguijón que tenía en la carne.
Realmente hasta ahorita no se ha comprobado a ciencia cierta qué era el aguijón. Nadie puede decir, yo sí sé que era el aguijón. No. Hasta ahorita no se ha probado realmente qué era el aguijón de Pablo. Muchos piensan que era un problema de salud. Muchos estudiosos se han referido a eso, pero no tienen ni ellos la certeza realmente que era el aguijón de Pablo. Pero sea una cosa o sea la otra, Pablo tenía algo y le pedía a Dios que se lo quitara. Yo imagino a Pablo que le decía a Jesús, Jesús, quítame el aguijón de mi carne, yo te sería más útil. Yo podría hacer más cosas para el reino de Dios si tú me quitaras este aguijón. Y Dios tiene que decirle a Pablo, Pablo, ya no me lo pidas, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Entiende que ese aguijón tiene un propósito en tu vida. Porque yo quiero hacerte débil. Débil. Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Ahí se perfecciona su poder de Dios. No en el fuerte, no el que se siente grande, sino el que se siente débil y el que es débil. Ahí se perfecciona su poder. Bendito su nombre. ¿Qué aprendemos de estas dos historias, amado? Que Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él nosotros seamos purificados. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas. Y en ambos casos, el de Jairo y el de la niña y el de la mujer, había impureza ceremonial envuelta. En la mujer con flujo de sangre, en la niña que había muerto, habían impurezas. Pero cuando a la mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él impuro, lo que sucedió en realidad es que la fuente de su impureza quedó totalmente eliminada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. ¿Se contaminó Jesús? No se contaminó Jesús. Al tocar su cuerpo muerto, sino que le devolvió la vida a esta niña. Y le devolvió la vida social, le devolvió la vida entre familia a esta mujer. Así actúa nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, amado. Así actúa. Así actúa. Y estos dos casos representa una especie de evangelio. En estos dos milagros, el Señor Jesucristo tuvo que venir al mundo como hombre. El Señor tuvo que mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas, para luego ¿qué? Para luego morir en una cruz como si Él fuera el pecador y así librarnos de nuestros pecados. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. El gran problema del hombre es que hemos pecado contra Dios y no hay forma de resolverlo. No hay forma. No hay forma de resolver ese problema a menos que Dios decida hacer algo, y eso fue precisamente lo que Él hizo. ¿Y a qué precio? A través de la encarnación, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amado, Él no siempre nos dará lo que queremos, no siempre nos dará lo que queremos, ni el tiempo en que lo queramos, ni en la forma como lo queramos, pero siempre nos dará lo mejor, siempre nos dará lo que realmente necesitamos. Así que, mi amado, mi pregunta el día de hoy en esta mañana: ¿y qué de ti? ¿Y qué de ti? ¿Qué vas a hacer en medio de tus circunstancias? ¿En medio de tus problemas? ¿Qué vas a hacer, amado? Tal vez hay personas aquí que se ven a sí mismas en sus pecados
y pueden decir, ya no hay esperanza para mí, ya todo está perdido. Pero mi amado amigo, no todo está perdido. No todo está perdido. Él es un poderoso. Él es poderoso y salvador. Él es poderoso para salvar. Él te puede ayudar en tus problemas. Siempre y cuando te arrepientas de todos tus pecados y te apartes. Tú sabes qué pecados estás cometiendo. Tú sabes cómo estás actuando. Tú te conoces y Dios te conoce más. Tú sabes qué es de lo que te tienes que arrepentir. Tú sabes. Yo te invito. ¿Y crees que no lo puedes hacer? ¿Crees que no puedes cambiar? Sí puedes cambiar. Sí puedes cambiar. Sí puedes hacerlo. Sí lo puedes hacer, amado. Siempre y cuando, así como esta mujer se acercó a Jesús, así lo puedes hacer tú. Acercarte a Él. Eso sería todo, mis amados. Bendito es su nombre de Dios. Él es fiel. Él es fiel. Él está aquí y Él habló hoy. Cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, oh Dios, por estas palabras que nos has transmitido, nos has enseñado, nos has mostrado, Señor, cuán importante es confiar en ti, Señor. Cuán importante es poder ir a ti, Señor, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas. Aún, Señor, en medio de aquellos que no te han conocido, Señor, y piensan que no pueden dejar de pecar, y piensan que es imposible dejar de pecar, Señor. Padre, ahí estás tú, para hacerles ver que realmente sí se puede. Padre, te agradecemos esta mañana, Señor. Gracias por esta bendición, Padre amado. Gracias por habernos mandado a tu glorioso y hermoso Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Eso sería todo, amado. Eso sería todo. Si Dios permite, vamos a continuar la semana que viene. La semana que viene, amado. Va a haber un punto, amados. Va a haber un punto en el que vamos a tocar acerca de la familia. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos, acerca de lo que es un esposo, de lo que es una esposa. Vamos a tocarlo. Y antes de tocarlo, les vamos a ir avisando. Les vamos a ir avisando. Creo que va a ser de mucha bendición, amado. Mucha bendición para nuestros hogares. Así que, conforme vamos avanzando, que Dios nos vaya bendiciendo. ¿Sale? Estamos para servirles. Eso sería todo. Dios los bendiga.